Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes y todas las televidentes. Esta noche, desde el programa La Personería TV, hemos querido abordar un tema fundamental para la vida en nuestra comunidad, en nuestro país, y es el tema de la salud. La salud, un derecho fundamental, un derecho humano, esencial para la pervivencia de cualquier comunidad, que últimamente se ha visto bastante azotado, bastante demeritado y bastante cuestionado por cuenta de los hechos que ya son ampliamente conocidos por la opinión pública colombiana. En la noche de hoy abordaremos este tema y buscaremos desentrañar qué está pasando con la salud, cuál es su situación actual y en qué perspectiva podemos ver el desarrollo futuro de este derecho fundamental. A continuación, observemos el siguiente informe. Las largas filas, la mala atención, los mismos medicamentos de siempre que llenan los cajones de los pacientes y que poco ayudan, son solo algunas de las muchas quejas que hoy parecen pasar a un segundo plano al destaparse el multimillonario robo que desde hace años se ha venido haciendo al sistema de salud colombiano. Desde hace solo algunos días ha venido causando revuelo en el país el escándalo alrededor de la salud, que para los investigadores judiciales supera cualquier escándalo de corrupción que haya conocido el país, y teniendo en cuenta que apenas se estaba calentando el tema del carrusel de la contratación, ya es decir bastante. Entre 2005 y lo corrido del 2011, se han realizado solo en la Personería de Medellín más de 83.000 tutelas relacionadas con el tema de la salud. Mientras los colombianos se mueren en las puertas de los hospitales rogando por una atención, las utilidades de las EPS ascienden a más de 500 billones de pesos, cifras que muchos no sabemos ni escribir. El robo que los respetables mercaderes de la salud le han hecho al pueblo colombiano no es solo billonario, sino irreparable. Los pacientes pasan meses esperando una cirugía. Las personas que han visto su salud deteriorada se cuentan por miles, sin nombrar las que han muerto y seguirán muriendo por las malas atenciones de empresas sin ningún control. Han hecho lo que han querido con el dinero y la salud de los colombianos. Mientras a los pacientes se les niegan intervenciones, medicamentos y la atención es de mala calidad, algunas empresas de salud han desfalcado al FOSIGA mediante muchas y oscuras jugadas, entre ellas el cobro y el recobro de medicamentos y servicios. Además, con la libertad de precios, las drogas han sido sobrefacturadas hasta por 1000 veces su valor real. La fiscal general Vivian Morales dijo que la monumental defraudación de la salud hace tanto daño como la violencia o el mismo terrorismo, y el presidente Santos aseguró que no permitirá que sigan robando los recursos de la salud de los colombianos. Desde hace varios años, voces aisladas han tratado de denunciar lo que estaba pasando en el sistema de salud sin ser escuchadas. Algunas EPS han cobrado colegios, campos de golf, han invertido en el exterior y han construido imperios económicos mientras quiebran al sistema. La salud y la vida de 40 millones de colombianos se ha ido al traste. ¿Qué podemos decir del dinero de la salud? En medio de los desfalcos, robos, irregularidades y cantidades de cosas que ninguna emergencia en salud hubiera solucionado, ¿qué va a pasar con la salud de los colombianos? Bueno, y para hablar de estos temas hemos invitado en la noche de hoy al doctor Fabio Alberto Henao, que es el coordinador de la Mesa Intersectorial de la Salud, al doctor Jaime Alberto Peláez, que es economista, experto en los temas de la salud, con el fin de profundizar sobre lo que está sucediendo en este momento con este derecho fundamental. Ya observábamos en el informe anterior una situación generalizada de caos que se está presentando debido a los altos niveles de corrupción, a la manipulación, a la desviación de dineros que se ha hecho, dineros que diríamos son sagrados porque tienen que ver con ese derecho fundamental de la salud tan preciado, porque siempre está nexo, no solamente con la vida, sino también con la calidad y el bienestar de todas las personas. Doctor Jaime, cuénteme una cosa, ¿cómo podríamos nosotros definir lo que está pasando con la salud en este momento?
Bueno, muy buenas noches, doctor Jairo, a usted por invitarme a este magnífico programa y al doctor Fabio. Básicamente, estos son crónicas de una muerte anunciada. Esto no es nada nuevo. Inclusive desde el año 93 y mucho antes con el Sistema Nacional de Salud teníamos los mismos problemas de corrupción, problemas de ineficiencias, de falta de voluntad política y justamente los problemas de baja cobertura. Recuerdo yo que el estudio que hace el doctor Oscar Peña en su libro sobre la seguridad social, él destacaba allí cómo en Colombia en el antes del año 93 tan solo el 21% de la gente tenía acceso a un sistema de protección en salud y hablaba de la corrupción del seguro social, lo que dio origen y nacimiento a lo que es la ley 100 del 93, posteriormente la 1122 y la ley 1438. Y hemos visto cómo con el modelo de aseguramiento en salud y básicamente lo que es la prima de salud, lo que es la UPS, arranca un botín de 36.7 billones de pesos. ¿Eso para anuales, qué? Anuales. Eso fue el gasto en salud en el año 2009. Para que el televidente se forme una idea de a cuánto equivale eso y tenga una referencia, doctor Fabio, es que eso equivale al 7.9 del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza que se generó en el país ese año. Casi 8 puntos del total de esa riqueza se destinaron al gasto en salud. Y para que la gente tenga una dimensión mucho más exacta, eso frente a lo que gastan los Estados Unidos, que gastó 17.3, el primer país en el mundo en el gasto público en salud, nosotros nos gastamos exactamente lo mismo que se gastan los países de Europa Occidental, que pueden estar entre el 8 y el 9%, y nos gastamos mucho más que los países de América Latina. No obstante, tenemos los indicadores sanitarios con mayor deficiencia, mortalidad infantil, mortalidad materna, esperanza de vida. Ocupamos el puesto 71, doctor Jairo. Una pregunta muy corta antes de ir a este interregno, y es, esos 37 billones aproximadamente que tenemos de presupuesto anual para la salud, ¿alcanzan o no alcanzan? Excelente pregunta, y lo hemos dicho los académicos en los recursos que se gastan actualmente, o que se gastaron en el año 2009, son absolutamente suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. Vendrán entonces preguntas de entonces ¿por qué no alcanza? Y simplemente basta hacer un ejercicio teórico sencillo y es coger la UPC básica de 500.000 pesos, que fue lo que se gastó, que es el valor que se reconoce a cada usuario, a cada afiliado del sistema y los cotizantes, por cada cotizante, y lo multiplicáramos por 44 millones de colombianos. Eso nos daría 22 billones de pesos. Entonces la pregunta que uno dice, entre 30 billones que es el gasto en salud, sin incluir el gasto de bolsillo, y 22 billones que sería el teórico con el cual se pudo haber afiliado a toda la población en Colombia, ¿dónde quedaron los 8 billones de pesos? O sea, tenemos dinero suficiente para financiar la salud. Vamos a un corto mensaje interinstitucional y ya volvemos. Doctor Fabio, tenemos ya establecido de que existe suficiente dinero en el país para sostener un sistema de salud que le dé respuesta a las necesidades del pueblo colombiano. La pregunta es, ¿por qué entonces observa uno IPS, hospitales en las poblaciones que no tienen recursos, personas que no tienen acceso, negación de servicios y tantas carencias en el tema de la salud? Habiendo estos recursos suficientes, ¿por qué se está dando esa crisis permanente en la salud? Ustedes desde la mesa, ¿qué lectura hacen a esta situación? Son muchas cosas por decir, doctor Hernán, pero la primera que habría que insistir en ella es que hay una contradicción entre el modelo de aseguramiento y el derecho fundamental a la salud. Cuando opera en la mentalidad de los empresarios la idea de que el objetivo es la ganancia, indudablemente no habrá posibilidad de atender realmente a la población enferma de este país. Y allí habría que empezar por diferenciar que tenemos en nuestras mentes la idea de trabajar por la salud, pero en la práctica lo que está en la cabeza de la gente es la atención de los enfermos. Si estuviéramos hablando de salud en nuestro país, otro sería el diálogo. Hoy estamos hablando es de la atención de los enfermos que efectivamente tienen todas las barreras de acceso para poder
ser atendidos con oportunidad. O sea, se prioriza lo curativo en nuestro sistema. Pero además no tanto ni lo curativo, se prioriza es el mercado, porque si fuera lo curativo sería más acelerada la atención de la gente, sería más oportuna la atención de la gente. Hoy no prioriza ni el prestador ni el asegurador la atención de la enfermedad con todo ese dinamismo, porque siempre en el modelo de aseguramiento está la posibilidad de resolver aquella pregunta, yo cómo voy, cómo gano en el negocio. No está la pregunta, cómo logro yo que este ser que tiene todos los derechos pueda salir adelante, pueda mejorar su situación de salud, pueda resolver el problema de la enfermedad. Ese es el problema de fondo en el que estamos en estos 18 años de modelo de salud definido en la Ley 100 del 93, que cambió el énfasis del sistema de salud. Decimos todavía sistema de salud, pues porque, entre otras cosas, es una falacia. Miren que hasta institucionalmente el gobierno decidió acabar con el Ministerio de Salud y lo llevó a que se viera desde la perspectiva del aseguramiento. Es decir, como lo dijo Juan Luis Londoño en su famosa frase con la que inauguró el sistema, bienvenidos al negocio de la salud. Nunca han dicho estos gobiernos bienvenidos a la vida y la salud en este país, o como lo diría Gabriel García Márquez, bienvenidos a la felicidad en este país. No, lo que se ha dicho reiteradamente es que independientemente de la situación de salud y enfermedad en la que esté la gente, esa situación nos va a dar mucha rentabilidad. Una preguntita, doctor Fabio. Esta situación de corrupción tan galopante, tan vergonzosa y tan lesiva para los intereses en general de toda la sociedad colombiana, ¿se ha originado en dónde? ¿Hay una falla normativa? ¿Hay una falla de los organismos de control? ¿Hay una falla de la estructura del sistema? ¿Ustedes qué lectura hacen de esto? Esa ha sido la pregunta desde que se aprobó la Ley 100. Desde un principio hemos dicho, aunque fuimos actores de la ley, yo fui uno de los que nací también con la ley y participé de ella en su implementación. Cuando fui secretario de Salud en Apartado, decíamos, este país cambió con esta ley porque se lograron grandes propuestas, mas sin embargo estaba soportado en una gran falacia. Lo que dije ahora, mercado y derecho a la salud no son compatibles, es como el agua y el aceite. Entonces lo que ha ocurrido en todo este tiempo es toda una serie de dificultades donde el prestador y el asegurador están viendo la forma de cómo ganar más en el negocio. Siempre y cuando eso esté funcionando, habrá obviamente actores contentos y habrá obviamente actores descontentos. Lo que sí es universal hoy es el descontento generalizado de la población, porque uno hoy lo que encuentra en las consultas que a diario respondemos, en las conversaciones cotidianas con trabajadores, con ciudadanos de a pie, es que no hay familia que no tenga que contar una historia de barreras de acceso para atender a un familiar. Hoy este país se llenó de casos donde es un asunto cotidiano. Luego, hablar de el sistema de salud como está definido hoy es insistir en que estamos hablando es ante todo de un modelo de atención de enfermos a los cuales se les está exprimiendo al máximo el valor que el gobierno les definió por año para efecto de que otros usufructen de esos dineros, más no de su bienestar y de su calidad de vida. Usted habla de uno de los problemas más graves que tiene nuestro sistema y la falta de acceso, la falta de que la gente pueda contar con un servicio de salud oportuno, de calidad, eficaz, donde la gente no se esté demorando mucho tiempo, como sucede actualmente, para la consulta con el especialista, para los exámenes diagnósticos, los problemas con el suministro de los medicamentos, la necesidad de asistir muchas veces a los jueces para interponer acciones de tutela, porque si no, de otra manera no lo atienden, y aún con las tutelas muchas veces ni siquiera se logra eso. Pero esa situación tiene que ver con un modelo nuevo o con que este modelo está fallando. Usted, doctor Jaime, ¿cómo ve esa parte? Bueno, sí, es indudable que mientras haya una intermediación, una costosa intermediación, donde haya el lucro, la ganancia, la utilidad, donde haya de por medio recursos, habrá esta disputa en una economía abierta de mercado. Y el sistema de salud actualmente pasa por esa crisis,
miremos por ejemplo qué es lo que ha pasado en grandes líneas gruesas. El 22.46, digamos una cuarta parte del total del gasto en salud en Colombia se lo llevan los medicamentos. Y sabemos que los medicamentos más costosos que se venden en el mundo se venden aquí en Colombia. La ciprofloxacina de 500 miligramos es la más costosa en el mundo y se vende acá. Acá pagamos entre 3 y 400% más costosos los medicamentos. Entonces no hay presupuesto público que alcance, eso pulveriza cualquier presupuesto, no hay una regulación, no hay un control, no hay una vigilancia estricta, no hay una política consistente en materia de medicamentos. Si uno pudiera hacer un ejercicio, doctor Fabio, en el sentido de hacer una contracción en el gasto en los medicamentos, pudiéramos tener un ahorro anual de 3.58 billones de pesos, y simplemente haciendo este ejercicio, multiplicamos 30 billones de pesos por el punto 25, y a eso le sacamos una tercera parte, nos da que nos ahorraríamos 3.58. Permítame, doctor Jaime, vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para seguir con este tema. Bueno, pero en el mes de febrero del año pasado, del 2010, el gobierno decretó la emergencia económica precisamente para intervenir en la salud, y sobre la base de que no existían recursos, había un colapso financiero, y ahora por el otro lado estamos viendo de que hay predicciones de que por lo menos la corrupción en este tema, la plata que se han sustraído y que ha ido a parar a bolsillos particulares puede superar los 4 billones de pesos. Uno se pregunta, ¿será que sí hay suficiente dinero para la salud? Las EPS insistentemente se están quejando de que no tienen suficientes recursos. ¿Cuál es el patrimonio que ellas tienen? ¿Cuáles son las utilidades? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Vea, doctor Jairo, en 10 años las 6 EPS más grandes del país vendieron 44 billones de pesos. De esos 44 billones por utilidad operacional, lo que dio el negocio, quedaron 670.000 millones de pesos. Lo neto, lo final para distribuir, para repartir, para otros proyectos, financiación y demás, fueron 495.000 millones de pesos. Si el patrimonio de ellas, constituido en esa fecha, es de 767.000 millones de pesos y las utilidades son de 495.000 millones, quiere decir que el 64% del total de su riqueza la generó su propio negocio, el negocio de la salud. Y cuando usted coge las 100 empresas más grandes en Colombia, usted encuentra que hoy, al 2010, ya no habían 5 como en el 2008, como 6 en el 2009, hoy hay una más, la nueva EPS, 2.5 billones de pesos, crecieron en ventas, crecieron en el patrimonio, crecieron en activos, y fuera de eso las inversiones, tienen deudas por cobrar de 2.3 billones, que es lo Onopos. Importante, doctor Fabio, lo Onopos representaba en el 2006 el 10.11%, y en el 2010 representa el 23.68%, es decir, que una cuarta parte del negocio hoy en día está en Onopos. Y recuerde, doctor, que ahí es donde está parte del veneno, donde se ha encontrado gran parte de la corrupción, donde el señor presidente ha dicho que empezando encontró 30.000 millones de pesos, pero es apenas la puntica. Seguramente vamos a encontrar de aquí todos los días mucho más noticias. En el solo régimen subsidiado, uno no entiende cómo la base de datos habla de 24.4 millones de colombianos y la contratación de 24 puntos y las bases de datos son de 19, o sea que hay 4 millones de cupos fantasmas, que mínimamente por eso se está pagando 1.2 billones de pesos en el año, es mucha plata. Doctor Jaime, en tema del régimen subsidiado, ¿qué está pasando con Caprecom? Bueno, ese es un tema bien delicado, sobre todo aquí en Antioquia. El señor director seccional de salud, el doctor Carlos Mario, en el periódico de esta semana decía que Caprecom le debe 43.000 millones de pesos a la red hospitalaria del departamento, que las EPS en conjunto le deben 177.000 millones de pesos, y Caprecom en el último... A la red pública. A la red pública, las EPS. A esa, perdón, la red pública es todo el conjunto de hospitales del departamento, de los 133 hospitales del departamento, 95 hoy están en una situación complicada, donde podríamos tener 132.000 usuarios que iban a quedar de pronto a la deriva desatendidos si no se resuelve esta situación. Entonces es preocupante. A esa
que es la Asociación de las Empresas Sociales de Estado, habla que la deuda es de 400.000 millones de pesos en total con ellas, son situaciones. Y Caprecom particularmente, doctor Fabio, doctor Jairo, presenta una pérdida neta de 117.000 millones de pesos. Tiene un patrimonio negativo de 87.000 millones. Es decir, yo llamo la atención que esta empresa podría estar en una causal técnica de disolución o de liquidación. Seguramente habría que revisarlo con la ley. Ser intervenida por la o mínimamente revisada. Eso que está en departamentos donde tienen baja demanda de servicios. ¿Cómo es que ellos tienen, por ejemplo, el Chocó, que tienen tantas barreras de acceso para acceder y les queda casi que la UPC pulpita? Y tienen los contratos con el IMPEC para suministrar la salud a las cárceles, y eso es una violación sistemática. Y tienen la red hospitalaria porque se la han entregado a ellos, o sea que son prestadores, son aseguradores, luego manejan todo el volumen de la bolsa. Nos quedan 2 minuticos, muy rápidamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo poder solucionar esta crisis? ¿Cómo poder avanzar en la instauración de un sistema que realmente dé respuesta a las necesidades en materia de salud de toda la población? ¿Usted qué nos dice, doctor Fabio? Hay hasta un ejercicio elemental que se puede hacer en la familia. Si Colombia es una sola finca, donde todos estamos aportando y donde el padre, o que sería el gobierno, recoge todo ese dinero y dice: cuando un integrante de mi familia se enferma, yo pago las atenciones. La pregunta es: ¿por qué no hacerlo? Eso lo han hecho muchos gobiernos, más cuando estamos diciendo que hay dinero suficiente para pagar las atenciones. Es hasta un ejercicio sencillo. ¿Por qué le tengo que entregar yo como gobierno la plata a otro que sabemos que además lo creé para que se la robara? Porque es que aquí estamos ante una política estatal que está facilitando la corrupción. Esto nació precisamente creando condiciones favorables para que se enriqueciera una cadena de personas intermediando la vida. Es que de ese talante es la cosa. Creamos condiciones favorables para que se intermediara la vida en el ejercicio económico y así enriquecer a muchas personas. Luego, sencillo, uno diría: bueno, esa plata, ¿por qué no la recoge el Estado? ¿Y por qué el Estado no paga a todos los prestadores? Eso sí, ya habría que hacer otra discusión en el marco de qué modelo. Pero en términos económicos, esa plata no era para repartirla, era para recogerla bien recogida y pagar las atenciones cuando la gente se enferme. Y trabajar a fondo realmente por la salud, que apenas la enfermedad es un componente del paquete de la salubridad pública. Muy bien, doctor Henao. Doctor Jaime, muy rápido. La ley 1438, la última ley que se expide, la gran reforma en materia de salud, ¿sirve para estos propósitos, para avanzar hacia un nuevo modelo, o definitivamente hay que seguir buscando ese nuevo modelo? Bueno, yo creo que la ley en su concepción es una ley bonita, sobre todo que tiene la estrategia de la APS, la atención primaria en salud. Básicamente se fortalece un poquitico, se trata de hacer una contención en el gasto administrativo. Lo que pasa, doctor, es que nunca han dicho de dónde va a salir la plata, se contemporiza el 64% del total de la ley, está por reglamentar. Hay artículos que van al 2014 como la homologación que costaría 5.4 billones de pesos y no sabemos de dónde va a salir la plata, entonces eso podría ser un sueño. Recuérdese que apenas de los 30 billones de pesos, 1.5 billones se gastaron en salud pública, de ellos con la intermediación del 35.2 solamente se aplicaron 967.000 millones de pesos, es decir, el 2.67. Jaime, pero recuerde que estamos hablando de plata que tienen las EPS y la plata de la salud pública también para las EPS. Ahí lo que nosotros decimos que eso rima, eso no rima que tengamos aseguramiento con APS. Si yo tengo APS desde el punto de vista territorial, donde voy a proteger a la población, pensando en que la va a cubrir cuando se enferme, debe ser en un esquema de modelo de salud pública distinto, claro, no mediado por el aseguramiento, y más cuando se lo quitan a los municipios y se lo entregan al asegurador. Doctor Fabio, doctor Jaime, escúcheme que los interrumpa y que los deba interrumpir, pero esto en televisión es muy corto, muy bueno. Y sí, preciso, cuando uno se entusiasma es cuando se termina el tiempo. No, yo quiero agradecerles mucho a ustedes, agradecerle a los televidentes. Ya nos damos cuenta que el problema de la salud es un problema muy complejo, es un problema que requiere tramitarlo a través de muchas instancias. Creo que los organismos de control, creo que la estructura, creo que el modelo y creo que la población necesita mayor participación dentro de un asunto que de suyo es de su interés, porque la salud está ligada al bienestar general,
a la calidad de vida, a la vida misma, y por lo tanto todos debemos participar, todos debemos preocuparnos por este tema tan fundamental. Le agradecemos mucho a los televidentes, a las televidentes, y los esperamos en una próxima edición de nuestro programa La Personería TV.